A continuación, Gnosis, conocimiento ancestral. Comenzamos. Gnosis, conocimiento ancestral, es presentado gracias a USA Tours. Muy buenas tardes, amigos televidentes, estamos una vez más aquí con ustedes compartiendo más de Gnosis, sabiduría ancestral, y queremos que sean parte, que se vayan, digamos, empapando de este conocimiento, y quiero que observen el video que les vamos a poner a continuación. El karma es la ley de causa y efecto. La palabra karma significa acción, y se refiere principalmente a nuestras acciones físicas, verbales y mentales. Es decir, lo que pensamos, lo que decimos, y lo que hacemos crean karma. Esta ley establece que nuestras acciones físicas, verbales y mentales son causas, y nuestras experiencias son sus efectos. Nuestras propias acciones, del cuerpo, el habla, y la mente, crean las experiencias de nuestra vida. Lo que de verdad determina la naturaleza de cualquier acción, positiva o negativa, es la motivación subyacente. La ley del karma enseña por qué cada individuo posee una disposición mental, una apariencia física, y unas experiencias únicas. Estos son los efectos de las incontables acciones que cada uno ha realizado en el pasado. Bueno, espero que hayan más o menos entendidos acerca de lo que vamos a hablar en esta tarde con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos con nosotros a un profesional de la ciudad de Usulután, con ustedes, damas y caballeros, Mauricio Cáceres. Bienvenido, don Mauricio, un gusto tenerlo aquí. Como no, William, es un placer, es un gusto estar frente a las cámaras de Tropivisión, TRB, a esta amable audiencia. Nos vamos a entregar en esta oportunidad para hablar este tema tan bonito, tan interesante como lo es la ley de causa y efecto, la ley del karma, como tanto se le llama en tantas cuestiones místicas o espirituales, que son prácticamente las leyes divinas, las leyes de Dios. Es cierto. Para empezar ya de lleno con el tema, ¿por qué dice ley de causa y efecto? ¿Qué significa esa ley? ¿Qué significa causa y efecto? Precisamente toda causa precede a un efecto, es decir, una acción tiene una reacción, y eso es una ley natural, vea, que rige todo en la naturaleza. Ciertamente tenemos, por ejemplo, podemos proyectar ahí la ley del boomerang. Tú lanzas el boomerang y regresa a uno. Y regresa a uno, es parte de esa ley, es como un ejemplo práctico, significativo, que nos está enseñando esa ley. El boomerang, tú lo lanzas y regresa como una respuesta de la acción en el lanzamiento del mismo, vuelve a quien lo lanzó. Cierto. Ciertamente eso viene a ser la ley de causa y efecto. También para ella podemos relacionarla de otras formas. Por ejemplo, el efecto dominó es igual, es idéntico. Tú lanzas una pieza del dominó, esta pues vuelve y retorna a quien la lanzó. Ahí lo puedes tú pues apreciar. Eso viene a ser la ley de causa y efecto. Es una ley que rige o que está dirigida por fuerzas superiores o inteligencias divinas, llamada a Dios en todas las diversas expresiones que sobre la divinidad se dan en el mundo o se conocen en el mundo, de acuerdo a las múltiples religiones. Pues la enseñanza gnóstica precisamente busca eso, el conocimiento total, amplio, de los conceptos sobre la divinidad, sobre Dios. En este aspecto de la ley
de causa y efecto, Dios mismo pues tiene su manera de ejercer el control de toda la actividad humana, ¿verdad? Tanto nobles o perversas, están vinculadas, están siendo controladas por seres superiores que están constituidos para que se ejerza esta ley, para que funcione esta ley, para que nada quede pues a la deriva o nada quede sin haber sido sancionado en caso si la persona ha hecho algún daño. Pero vamos a esta ley a amplificar su expresión. Cuando hablamos de la ley del karma o la ley de causa y efecto, estamos hablando karma. Cuando hablamos de esta palabra que es en sánscrito, es una palabra no usual que ahora en día se ha vuelto bastante popular. En todas las redes sociales se menciona la ley del karma como ya habitual, y haciendo referencia al castigo. Pero en el fondo la ley de karma lleva consigo la ley del dharma a la vez. Es decir, causa y efecto. Cuando nosotros generamos una causa noble, vamos a tener un efecto bienhechor, un efecto que va a ayudarnos o que a futuro va a venir una compensación por ese acto noble que hemos realizado. Caso contrario, cuando nosotros realizamos una acción perversa o negativa, pues lógicamente que el boomerang volverá a nosotros, pero ya en un aspecto sancionatorio, ya como le llamamos castigo. Eso es karma, ¿verdad? El castigo que nos viene por una acción negativa o por una acción violenta o perversa. En el caso contrario, cuando hacemos aspectos bienhechores, nobles, caritativos, bondadosos, viene el boomerang, pero con un efecto beneficioso, algo que va a ayudar a la persona. Como quien dice que siempre se va a regresar la acción que nosotros hagamos. Correcto. Independientemente sea buena o mal. Independientemente, siempre viene, siempre sí. viene. Pero como te aclaro, si mi acción es negativa, pues volverá con dolor, ¿verdad? Con sufrimiento, merced a la acción que yo pude causar o el daño que pude causar. Cierto, ¿verdad? cierto. Viene el dolor. Esta es la ley del karma. Entonces, ¿quién dirige estas leyes? Pero antes, ¿es la misma causa y efecto y ley del karma? ¿Es la misma ley? Es la misma ley. También lo menciona la Biblia, es la misma ley, ojo por ojo, diente por diente, la famosa ley del talión, ¿verdad? Siempre se ha mencionado esta ley de diferentes formas, de acuerdo a los tiempos, a las épocas, a las culturas. Se le da diferentes nombres, diferentes... se le denomina de diferentes formas, pero al final es que si tú haces algo siempre se te va a regresar con algo, ¿verdad? Así es, William. Pero ahora sí bien, ¿quién dirige esta ley? Gracias. Sí, esta ley, muy interesante tu pregunta, William. Esta ley es divina, como lo hemos dicho y todo el mundo lo sabe. El Salvador se caracteriza por ser muy espiritual, muy religioso, y todo el mundo sabe que hay un ojo divino. Así lo manejaban nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros parientes que nos guiaron en esta vida. Nos decían, hay un ojo divino que todo lo ve, y ciertamente lo hay. Ya en la mística uno aprende y sabe que existen inteligencias superiores que rigen esta ley, y la rigen para todos los seres humanos, sobre todo que ya están en un estado asequible a la divinidad. Es decir, cuando el ser humano llega al estado humano, está en este plano con su cuerpo físico como una expresión de la divinidad, porque todos nosotros los seres humanos somos una expresión, somos una partícula de Dios, pero en aprendizaje. Cuando nosotros estamos acá, hay seres o inteligencias superiores que se mueven en planos que no son accesibles al sentido común humano, y ellos pueden percibir el comportamiento nuestro, y si nosotros ejecutamos acciones malas en la vida, o perversas en la vida, o nobles en la vida, así nos compensan. Esas inteligencias la rige en la sabiduría egipcia, se mencionaba mucho a Anubis, al gran arconte, al gran
abogado, al gran juez. En el antiguo Egipto, gracias, tenemos a este personaje enigmático, que pues al nomás ver esa figura no deja de sentir un cierto temor, porque es rigor y ley. En él hay equidad, él imparte justicia. La Biblia lo menciona como los señores de la ley. No especifican el nombre de la divinidad, en este caso Anubis, ni determinado nombre, simplemente hablan sobre señores de la ley. Ciertamente es un grupo de seres divinos moviéndose dentro de un plano diferente al nuestro, como es el caso nuestro, es la tercera dimensión. Nos movemos en un plano bastante denso, ellos se mueven en un plano conscientivo, superior, se llama este plano la quinta dimensión de la naturaleza, y precisamente en la constelación de Libra encontramos los tribunales superiores que rigen los destinos de nuestra civilización en el sentido que hemos estado expresando en un principio, William. Es cierto, y muy bien, y se sabe que Anubis es el que le lleva la ley a uno, en el antiguo Egipto, digamos así. Así es. Pero ahora quiero que me digas cuáles son las causas que motivan esta ley para que se dé así, digamos. Correcto, y gracias por tu pregunta, tu inquietud, William, y para los amables televidentes. Ciertamente, cada acto que nosotros realizamos en la vida tiene un efecto ya lo hemos estado planteando, pero este efecto tiene un resorte secreto. Ese resorte secreto se llama acción, ese resorte secreto se llama mente, ese resorte secreto se llama palabra, y el otro es la omisión. Cuando nosotros generamos en el entorno de nuestra existencia actos incorrectos, inapropiados, indecorosos, nocivos a nuestros semejantes, eso causa un efecto ante la divinidad. Nosotros somos vigilados, William. Todos los seres humanos, en alguna medida, estamos siendo vigilados continuamente, de manera intensiva. Nuestros pensamientos están siendo vigilados continuamente. Y muchas veces nosotros, aunque nuestros pensamientos no los perciba el ser humano, ciertamente hay una fuerza, una particularidad espiritual íntima que está capturando el comportamiento que nuestra mente está teniendo. Ese pensamiento está siendo observado y está siendo notificado o está siendo anotado. Nuestras palabras, nosotros utilizamos la palabra en forma irresponsable, hablamos en forma desmedida y muchas veces irrespetuosa, utilizando palabras soez o utilizando el verbo como medio de difamación. En fin, el uso de la palabra es muy incorrecto y se ha salido del contexto del orden. Se ha degenerado Y hemos utilizado el verbo de manera incorrecta, más que todo incorrecta, un poco abusiva. O sea, usamos la palabra en forma inconsciente y muchas veces causamos daños directas o indirectamente a las personas y no nos damos cuenta. Pero nuestra palabra está siendo anotada. Entonces, ¿qué consejo le darías a los amigos televidentes porque ahí tú estás hablando de que uno tiene que ser correcto en su pensamiento, palabras y obras? Correcto. Entonces, ¿qué consejo nos darías como para que esa ley no nos devuelva algo que no queremos, algo negativo? Correcto. Bien lo decías tú, pero quería terminar de aclarar el efecto las causas que causan que la ley se ejecute en mí, bien o mal, o bienhechoramente, son por los malos pensamientos hacia mis semejantes o hacia mí. Cuando yo odio, estoy haciendo mal. Correcto, Ajá. Estoy odiando a otro semejante y produzco pensamientos negativos de odio. Aunque no se lo diga. Pero correcto. eso está siendo percibido y anotado. Por las leyes, por los que dominaban esta ley que tú nos decías, por Anubis. Correcto. Es que, Ajá. mira pues, nosotros en la intimidad de cada uno de nosotros los seres humanos, hay partículas de Dios encargadas de vigilarnos. A esa partícula sagrada de Dios en cada uno de los seres humanos se llama Kaom interior. El Kaom. El Kaom interior
o policía interior. El policía interno que llevamos El dentro. policía interno. Y es el mismo que cuando nosotros hacemos algo malo, nos da como remordimiento y todas esas cosas. ¿o no? Precisamente, es una partícula, porque el remordimiento es una partícula de la conciencia cuando no estamos tan degenerados que nos está diciendo que estamos cometiendo un error y que no sigamos haciendo el daño, o al menos para que no lo hagamos o no lo repitamos. Precisamente son partículas de Dios dentro de nosotros que nos auxilian, son auxiliares, pero que en muchas personas ya degeneradas, ya eso ya casi no se da y se vuelven demasiado perversas, hasta cometer crímenes terribles, ¿verdad? Que tarde o temprano, como el boomerang, tienen que Regresa pagar. a nosotros, es Ya, cierto. entonces ese policía cósmico ahí está. La otra causa por la que nos castigan es precisamente cuando nosotros decimos malas palabras o el delito de omisión. Cuando nosotros, pudiendo hacer un bien, Ujú. un acto de nobleza, un acto de caridad, no lo hacemos. Cuando alguien está necesitado de Cuando nuestro podemos auxilio. hacerlo, digámoslo así, y no lo hacemos. Correcto. Ujú. Ahí nosotros, es el famoso delito o pecado de omisión. O sea, no lo hacemos, estamos siendo vigilados, contemplados y anotada nuestra conducta. ¿Verdad? Así Ajá. viene siendo la actividad de la divinidad. Ahora, eso es para que vayamos teniendo la comprensión de que Dios está siempre percibiendo nuestros actos. O sea, nada pasa desapercibido del ojo divino o de la inteligencia suprema. Todo está registrado. Digamos, aunque no nos vean hacer algo, siempre eso va a estar grabado dentro de nosotros. Digamos, cuando nos moramos van a decir, usted hizo tal cosa, usted odió aquí, usted dejó ayudar aquí, y será medido o durante la misma vida se le va a regresar. Qué interesante la pregunta que tú haces, William, eso es bien importante, fíjate, porque realmente el ser humano desconoce ciertos aspectos de la mística Cierto. en las que un espíritu ya desencarnado, precisamente en esos mundos supremos o superiores, se le pasa su película viviente, o sea, le repiten porque eso queda grabado, vea, eso es el Akash, así se le llama. Es una película viviente que se le graba a todo ser humano y ciertamente cuando uno es juzgado en los mundos suprasensibles, precisamente en ese tribunal divino, dirigido por Anubis y sus 42 jueces, porque son jueces, hay gente que te busca defender, seres divinos que te buscan defender y otros que plantean las causas de tu sanción. De la sanción. Sí, entonces, Ajá. y tú ves realmente lo que estás haciendo o lo que estás pensando. Ese es precisamente te están sacando ahí. Mira, aquí hiciste esto. ¿Cómo puedes tú decir que no? Si te están poniendo tu película viviente. Te vuelven a pasar el momentito donde tú cometiste el error, se podría decir, ¿verdad? Te pasan todo el proceso de tu existencia en donde has seguido una sucesión de actos arbitrarios al orden divino. Eso sí está como grave, ¿verdad? Porque hay uno, ¿cuánto no ha hecho? Tú lo has ¿Cuánto ha dicho, dejado de hacer? tú lo has dicho, los seres humanos estamos muy comprometidos con la divinidad y Es entre cierto. la divinidad. Bueno, siguiendo con el desarrollo del tema, ¿quién vigila en nosotros estos actos que decís? Para que nos quede así como que, de esto tenemos que cuidarnos o algo así. Ya hablábamos de eso, Ajá. del Kaoma interior, del El Kaoma. policía interior. Él es el encargado. Ajá. Esa es una partícula divina dentro de nosotros que es el encargado. Él anota todo eso que hemos dicho, los 4 aspectos por los que la ley opera dentro de nosotros o ejecuta los actos ya sancionatorios o de premio para nosotros. Es ese ser divino, esa partícula divina de Dios dentro de nosotros. Él lleva todos esos registros, no se escapa nada, ese Kaoma interior. Entonces, ¿qué hace que nosotros rompamos esas leyes divinas? Porque es una ley divina, ¿verdad? Según entiendo, ya todo... Tú todo decías, esto. Ajá. mencionaste en un momento algo muy importante, el recto pensar, Cierto. el recto sentir, el recto obrar, el recto hablar. Todo eso te está diciendo que vas por el camino correcto. Simplemente dentro de nosotros tenemos quien nos ubique, la parte divina, pero el problema es que el ser humano se desvincula de sí mismo. Se identifica con el mundo exterior y no le pone atención al remordimiento, al llamado de la conciencia, que bien le dice a uno, vas a cometer un error, estás pensando en forma equivocada. Ahí vas mal. Ahí va mal. Y eso es algo que todos lo tenemos y nos pasa. Y uno lo que agarra es impulso más para cometer el error. Precisamente porque uno se vincula con el mundo externo. Mientras que la mística nos enseña que debemos vincularnos
con las partes autoconscientes de nuestro ser, allá dentro de nosotros, en el mundo íntimo. Siempre hay una fuerza que nos está diciendo, no cometas ese error. Ciertamente todos lo tenemos, solo que seamos demasiado degenerados, nosotros perdemos esas condiciones espirituales con las que nacemos todos. Con la que es cierto. Y uno las va perdiendo, Claro. como las creencias y todo eso. Es eso bien importante lo que tú dices, porque ahí entramos en algo más profundo. Estamos hablando más de mística, y en la mística uno va entendiendo que los causantes, o por qué uno causa incorrectos actos en la vida, es porque hay una fuerza íntima que nos motiva a hacerlo. ¿Y cuál es esa fuerza? Esa fuerza se llama el yo psicológico, el ego, los defectos de carácter, lo que está dentro de mí que resulta inapropiado en el entorno, que me hace cometer muchos errores, muchos vicios, muchas costumbres equivocadas, son una forma de proceder nuestra equivocada. En fin, tenemos, como tú lo decías y mencionabas, el odio, por ejemplo. El odio tiene una expresión mental, piensa. El odio siente, el odio actúa dentro de nosotros y fuera de nosotros. Dentro de nosotros nos hace daño porque trastorna el sentido glandular y nos provoca hasta enfermedades. Pero igual nosotros, como ahí está el odio dentro de nosotros, es amo y señor de nuestra mente, amo y señor de nuestros sentimientos, amo y señor de nuestros impulsos volitivos o de acción. Entonces, ¿qué hace? Transgredir la ley. O sea, nosotros vivimos en un mundo de transgresión continua y ni cuenta nos damos. Pero ¿y quién realmente es el que sufre en ese proceso de todo? ¿El yo psicológico o quién? ¿Quién es el que sufre en ese proceso? En el proceso sancionatorio, sufre la conciencia porque lo experimenta en el caso de que sea sancionado el individuo por X razón de malos actos. Por ejemplo, todo defecto es una acción que trae un efecto. Un defecto X produce, por ejemplo, para decirte una experiencia, los diabéticos muchas veces son personas coléricas que dañan el páncreas y pueden producir efectos, ¿verdad? De enfermedad o daño en su ¿cómo se llama? En su páncreas. ¿Verdad? Eso es una manera de ejemplo. Por ejemplo, el cáncer es otro. Hay enfermedades karmáticas que producto a la actividad de un defecto en nuestro interior produce un desequilibrio energético, interno y glandular, ¿verdad? O sea, el hecho es que sí, nosotros podemos enojarnos con medio mundo, hacerle daño, insultar a la gente, maltratar, bueno, pero eso tiene un efecto, ¿verdad? Puede que el colérico insultó, maltrató, salió con la suya, es un momentito, pero eso se descargó prácticamente. ¿Perdón? Se descargó con otra persona. Pero el problema es la carga que le viene a él después. Porque primero se enferma, pierde su salud. Y segundo, tiene que pagar esa acción negativa. Porque ahí van involucrados pensamiento, sentimiento, actividad. O sea, todo el patrón equivocado de proceder es sancionado. Es sancionado y pues por el policía interno que dices tú que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, en fin, hay cosas tan profundas en esto. Por ejemplo, en la Biblia menciona el caso aquel de que había un ciego de nacimiento. El tal ciego de nacimiento, bueno, le decían al maestro, ¿y por qué nació ciego? ¿Quién pecó por él? Sus padres. Eso nos está dando a entender que ese individuo hizo una acción equivocada. ¿Cuándo? Si le decimos a alguien, no, y si se acaba de nacer, ¿y cómo se puede mostrar que él cometió un error? Cierto, como cuando niños le faltan brazos o algo así. Claro, porque eso es porque ya viene en castigo. Karma, es parte del castigo. Son personas, por en el campo de un ciego, porque eso ya está planteado en la mística y en los mundos suprasensibles, en donde se mueve la ley divina, y que precisamente todos nosotros es accesible a cualquier ser humano que se prepare. Sí. Puede llegar al tribunal cósmico. Y bueno, entonces, el ciego de nacimiento, decía en el caso de Jesús que lo hizo ver. Entonces, se conoce que los que vienen ciegos de nacimiento es porque han sido soberbios con sus hijos. Le han dado maltratos a sus hijos. Han sido groseros con sus hijos en vida pasada. Entonces, como efecto,
de su causa, de haber sido tan crueles, con la crueldad con los hijos, produce ese efecto, ceguera congénita. O sea, cuando uno nace con la ceguera, precisamente por la causa de haber sido cruel. Hay padres que hacen cosas, crímenes, cometen crímenes, violan a sus propios hijos, imagínate. Sí, Eso trae consecuencias gravísimas. Y es lamentable, ¿verdad? Porque la humanidad no se da cuenta del daño que se está causando a sí mismo, ¿verdad? Sí, alguien me decía hace poco, mira, ¿y por qué el que nace en una cárcel, por qué alguien nace en una cárcel y si él no cometió crimen alguno? Me decía. Sí, le decía yo, él no cometió crimen hoy, pero nace en la cárcel. Su mamá estaba ahí y nació la criatura en la cárcel. Pero tú no sabes si en vida pasada él mató a una persona y se escapó de la ley física. Como quien dice que siempre todo se paga. Siempre se paga y nació en la cárcel. Bueno, don Mauricio, un gusto haberlo tenido aquí en esta primera parte del programa. Pues amigos televidentes también. Antes de despedirnos para irnos al corte, el primer corte, algo que quiera decirle a nuestros amigos televidentes que nos acompañan esta tarde. No, antes que nada agradecer a Tropivisión, a TRB y a ti, William, a la Juventud Gnóstica Solar por habernos invitado. En lo particular nosotros asistimos en el tránsito, tenemos un grupito de estudios místicos, gnósticos, y ahí estamos para servir. En su momento pues daremos la dirección, ¿verdad? Pero sí, ahí estamos en el tránsito, ubicados y sirviendo estas enseñanzas los días viernes por la tarde, William. Así es que gracias a ti. No, y un gusto haberlo tenido aquí con nosotros compartiendo, y pues a seguirle dando, ¿verdad? Allá no hacer que ese policía interno venga a castigarnos prácticamente. Así es, eso es algo real y bueno, que nos debe de servir de reflexión, William. Sí, y muchas gracias por ese haber compartido ese conocimiento con nosotros. Bueno, chicos, a regresar con nosotros la licenciada Juana Luna para seguir expandiendo más este maravilloso tema de la ley de causa y efecto. Regresamos. Gnosis Conocimiento Ancestral es presentado gracias a USA Tours. Gnosis Conocimiento Ancestral es presentado gracias a USA Tours. Bueno, aquí estamos de vuelta ya para presentarles a la licenciada Juana Luna. Algunas palabras para nuestros amigos televidentes antes de reanudar con el tema de ley de causa y efecto. Sí, buenas tardes, William. Gracias por invitarme una vez más y a todos los televidentes que nos permiten llegar a sus casas. Bueno, empezando de una vez para aprovechar el tiempo con este maravilloso conocimiento, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia que nosotros conozcamos la ley de causa y efecto? Pero antes que me respondas, quería iniciar con esta frase que dice un sabio que la ley de causa y efecto es una ley que toda la humanidad ignora. ¿Y por qué se da eso? Sí, William, es importante esa primera pregunta que me haces. Todos los seres humanos ignoran esta ley y aunque es muy antigua, es desconocida por la mayoría. Precisamente por eso hoy venimos a hablar cuál es la importancia de saber de esta ley. Como decía mi amigo Mauricio Cáceres, la ley de causa y efecto es conocida como la ley del karma. ¿Y por qué es importante que toda la humanidad conozca esto? Es importante, William, porque nosotros debemos de saber que lo que nosotros nos sucede en el diario vivir, así como nosotros decimos a veces que la vida es injusta, esta ley nos viene a explicar por qué nosotros debemos cuidar nuestros pensamientos, nuestros actos y nuestras palabras, porque somos responsables, William. Esa es la importancia, saber que nosotros somos los responsables de la vida que tenemos y tomarle mucha importancia a lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos hablando y las acciones, porque creamos nuestro propio destino. ¿Por qué la importancia de darme cuenta qué estoy pensando? ¿Qué tiene que ver con esa ley?
Si retomamos las conferencias anteriores, vemos que nosotros hemos dejado que la personalidad sea tan fuerte y que el agregado psicológico nos domine. Entonces los pensamientos que tenemos, William, no son pensamientos positivos. Si alguien me grita, inmediatamente pienso cómo vengarme de él. O sea, me nacen el resentimiento, la ira. Cada agregado psicológico nos destruye. Por eso el pensamiento negativo nos causa errores y nos causa dolor y sufrimiento. Bueno, ese es uno de los factores que impulsan esa ley que nos estaba diciendo don Mauricio, ¿verdad? El pensamiento. La segunda es la palabra, o sea, de acuerdo al sentimiento, si yo estoy tranquila, mis palabras van a ser armoniosas, tranquilas, pero si yo tengo ira, tengo celo, mis palabras serán hirientes. Entonces, si recordamos la Biblia que dice que uno peca de pensamiento y de palabra y también de acción, o sea, de obras. También si estoy muy resentida puedo golpear a alguien. Por esa razón hay que darnos cuenta que las acciones que hacemos producen efectos, producen resultados. Y por eso se hablaba que es la ley de causa y efecto. Como quien dice que somos muy peligrosos cuando estamos enojados, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pero ¿por qué nos influye tanto esta ley en nuestra vida? ¿Por qué tiene tanto énfasis, digámoslo así? Sí, uno al oír a los televidentes que nos escuchan por primera vez y escuchar la ley de causa y efecto, uno dice, ¿qué tengo que ver con esta ley? Pues resulta que esta es una ley universal, es una ley natural, que esta ley determina determinadas causas producirán determinados resultados. Entonces, esta ley fue reconocida en la antigüedad. Si vemos los budistas, o sea, Buda decía que uno no tenía que hacer sufrir a un ser sintiente, porque si hacíamos daño, generábamos nuestro propio sufrimiento. También si vemos el libro sagrado de los Vedas, o sea, Krishna explica algo muy bonito, William, que te lo voy a leer porque necesito que los televidentes comprendan bien esto. Dice el Bhagavad Gita, en la proporción de las acciones justas o injustas en esta vida, cada uno gozará o sufrirá la correspondiente karma en la vida siguiente. Y eso nos pone mucho que pensar a nosotros, o sea que la vida que tenemos ahorita es el resultado de lo que nosotros en una anterior existencia hicimos. También el Dalai Lama dice que la humanidad gira en torno a la ley de causalidad. Lo que yo causo es lo que yo recibo. Si causo un daño, un dolor, recibo un daño, recibo un dolor. Si yo causo alegría, recibo mi vida, felicidad y alegría. También hay textos cristianos donde se nos habla, William, de esta ley. Antes que nos compartas esas leyes cristianas, o esos textos cristianos, perdón, dice un sabio, si cambiamos la calidad de nuestros pensamientos, cambiamos nuestra calidad de vida. Sí, se habla de que cambiar la forma de pensar. Y aquí vamos a decir lo que decía el Buda. Siembro un pensamiento, creo una acción. Siembro una acción, creo un resultado. Creo un resultado, cambio el destino. Muy bonito. Y continuando con los textos antiguos donde ya esta ley de causa y efecto, conocida como ley del karma, ley del destino también es conocida, ley de recurrencia. Entonces vemos que en la epístola de San Pablo, en el capítulo 6, versículo 7, dice, todo lo que el hombre siembre cosechará. Y si nos vamos también a los otros capítulos, dice, no os engañáis a Dios, dice, no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, segará. No nos cansemos de hacer buenas obras, para que un tiempo segaremos si no desmayamos en el propósito. Entonces vemos que la Biblia habla en el Éxodo también, que el que mata morirá. Y como decía Mauricio, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Entonces las causas producen un efecto. En síntesis, William,
si yo siembro arroz, voy a cosechar arroz. Si siembro sufrimiento en alguien más, voy a provocarme sufrimiento. Y por eso la ley de causa y efecto explica, me dice el porqué de esta existencia, por qué unos nacen en cuna de oro y por qué nacen otros en la miseria. O en la cárcel, como decía O en la cárcel. don Mauricio. Bueno, perfecto. Pero estábamos viendo con don Mauricio que esta ley tenía mucha relación con la ley del karma. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta ley del karma? Sí, aclarándote, William, que la ley de causa y efecto es conocida por ley del karma, es conocida por acción y consecuencia, es conocida por la ley del destino también, es lo mismo. Es la misma, pero con otro nombre, digámosle así, pero... Sí, hay 3 funciones principales de esta ley de causa y efecto o ley del karma. Una de las funciones primeras es que cuando el ser humano muere, entonces se ven los actos buenos y malos que hizo en la vida. ¿Por qué razón decían los egipcios que el dios Anubis tomaba el cuerpo del muerto y dice que se encerraba en un cuarto para no alterar el karma o el dharma que merecía dicha persona? Entonces dice que en una balanza ponía en un lado el corazón y en otro lado una pluma, William. ¿Por qué? Porque el corazón, con resentimiento, con odio, con errores que dañó a la persona, pesaba. Entonces al pesar venía el castigo para la persona. Pero si la balanza era igual, venía el dharma para la persona. Entonces esa es la primera función. La segunda función, Antes que lleguemos a la segunda función, ¿sí? Eso como que de superar a la pluma está como difícil, ¿verdad? Cuando ponen en la balanza el corazón y la pluma, pues. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo hacer para no pesar más que la pluma? Imagínate, yo cuando estuve estudiando y preparándome para que todos los televidentes vieran eso, me puse a reflexionar y dice, ¿cuánto daño he hecho yo? Porque si pesar menos que una pluma, sí lo lleva a uno a la reflexión y a querer pedir perdón a todo mundo, William. Por esa razón, uno mejor pone mucha atención a lo que dice a las personas, porque como el verbo crea, entonces mejor palabras armoniosas para crear paz a toda la humanidad. Sí, bueno, volvemos a la segunda función del karma, de la ley de causa y efecto, que es determinar el tipo de karma, ya sea individual que le toca a la persona. Ese individual quiere decir una persona que si ha hecho mucho daño y ha quitado la comida a otros, pues en esta existencia no va a tener que comer. Si alguien ha matado a otro, pues a temprana edad morirá. Y si alguien ha herido, también va a ser herido, porque Éxodo dice de que el que quita una pierna, se le quitará una pierna, el que quita un ojo, se le quitará un ojo. Entonces vemos cómo también hay otros tipos de karma, que es el familiar. Entonces cuando uno es abandonado por un padre, una madre, uno entiende. Esta ley le ayuda a comprender que en una existencia pasada tal vez uno abandonó a su padre y en esta existencia lo abandonan a uno, o por qué la pareja es infiel. Entonces uno, al lograr comprender que el efecto de mi existencia o de la existencia de nosotros así es mala o es triste, es porque nosotros hemos sembrado mal en una existencia anterior. También hay karma colectivo, donde unas personas pueden subir a un microbús y pueden morir en un accidente. También hay karma mundial, karma de un país, un terremoto, karma mundial, las 2 guerras mundiales que han existido, William. También vamos a la tercera función del karma, que es el negociar, o sea, negociar el karma. Y ahí podemos ver una figura donde en la época de Egipto la humanidad podía negociar sus karmas ante el dios Anubis. Ahí lo vamos a poner un ratito en la pantalla para que puedan ver que esta ley universal es muy antigua. Que
¿cómo era? Que los discípulos de Anubis o el pueblo egipcio negociaba con... Es una oportunidad. Ahí podemos ver que está Anubis y las personas están implorando ayuda, implorando perdón para que sean ayudados y perdonados del castigo que merecían en esta vida. Ahí se puede ver que hasta le están dando como ofrendas, ¿verdad? Ofrendas, levantan las manos, unos se hincan a orar. Hasta vacas y perros, ¿verdad? Sí, sí, hay diferentes tipos de ofrenda dependiendo del castigo que merecían las personas, ¿verdad? Entonces, en la época antigua, esta función de misericordia que tiene la ley divina es perdonar los karmas. Bueno, entonces, esto que habla tú del karma viene muy relacionado, como tú decías, que era la misma ley del destino. Sí. Entonces, si nuestro destino es de castigo, ¿cómo se puede modificar nuestro destino para un destino mejor? Sí, William, esa pregunta es muy interesante porque los televidentes y se puede llegar a ayudar a muchas personas. Los televidentes pueden decirle a su familia que cuando uno tiene en esta existencia una vida injusta, así entre comillas, porque como uno se cree puro, limpio y santo, no se da cuenta que en una existencia anterior obró mal, sembró mal. Entonces, por eso la cosecha en esta existencia es lo que nosotros hemos provocado nosotros mismos. Entonces, vamos a entenderlo bien. Hay karmas duros que no se pueden modificar, William. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque si la persona hizo tanto daño, tiene que sufrir en carne propia para que comprenda que los errores malos causan sufrimiento. Entonces la persona no vuelve a cometer los errores. Cuando un niño es castigado, el papá lo castiga porque agarra algo, el niño no vuelve a agarrar una cosa que no se le ha entregado. No vuelve a decir una mala palabra cuando es castigado. Entonces nosotros hay que entender algo. El karma es la compensación. Si hemos hecho mal, vamos a sufrir. Pero también hay karma positivo, William. Ajá, como Entonces, que dice que no todo es malo. Hay karma positivo que se llama dharma. Cuando uno hace buenas acciones, es la mejor forma sencilla de pagar el karma. Si yo he cometido errores en mi existencia, hay dos formas de pagarlo. Uno es con dolor y sufrimiento, que es ahí la pregunta que vamos a modificar el karma, haciendo buenas obras, ayudando a los demás. La Biblia dice que hay que vestir al desnudo, hay que darle pan al hambriento, y eso lo explica San Francisco de Asís cuando en su gran oración muy hermosa dice que dando es como recibimos y perdonando a otros es como Dios nos perdona a nosotros. Entonces, para modificar un karma, tenemos que suplicar, ayudar a los demás, hacer un sacrificio por la humanidad, entender, claro, de no juzgar a nadie, porque este tema da a decir, ese sufre por karma. No, no es así. Es para que nazca en nosotros la compasión, la comprensión y, como decía Dalai Lama, ayudar al más necesitado. Darle amor. Jesús, el Cristo, decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ayudar al que sufre más el karma para ayudarnos a nosotros salir de este sufrimiento, William. Mis acciones son mis únicas pertenencias y bajo ellas seremos juzgados. Esa es otra frase que estamos recibiendo para hacerlas analizadas. ¿Por qué, digámoslo así? Yo digo que esta ley del karma y ley de causa-efecto es como ser, ¿qué se puede decir? Ser juzgados por sus propias acciones. Entonces, ahora bien, viene lo interesante. ¿Cómo nosotros podemos dejar de actuar mal o de crear karma, que es el karma negativo que tú estás hablando? Sí, William, me gustaría aclarar bien, como lo dije una vez, lo voy a volver a repetir. La ley de causa y efecto es la misma ley del karma.
las acciones malas producen karma negativo, que es un castigo, un sufrimiento, pero las acciones positivas producen lo que se llama karma positivo, o sea, el dharma, donde hay personas, como dije a un principio, nacen en cuna de oro, tienen abundancia, tienen amigos, tienen todo lo que necesitan en la vida. Entonces es un dharma que no hay que modificarlo, ¿verdad? No hay que... Y saber entender que en conferencias anteriores nosotros ya habíamos explicado que la esencia dejó de crecer y fue desplazada por la personalidad y el ego. En sí, el que nos causa el origen de todo sufrimiento en nosotros es el agregado psicológico. Por esa razón, William, nosotros tenemos que eliminar el agregado psicológico, eso que está dentro de nosotros y que nos hace imperfectos. Las acciones tenemos que tenerlas muy cuidado cuando nosotros hagamos algo, William. O sea, cuando yo empiezo a reflexionar y a ser consciente, a autoobservarme de que cada acción va a tener un resultado, entonces si veo que me va a causar dolor, William, me empiezo a evitar las malas palabras, empiezo a evitar desarmonizar con mi familia, empiezo a evitar las reacciones del agregado psicológico, como decía Mauricio, que la ira tiene su forma de pensar, y miren, cuando alguien que nos molesta, nos dice algo, uno piensa cómo vengarse. Antes que inicies el camino de la venganza, acaba 2 tumbas, dicen por ahí. Entonces, pero ya para ir como sacándole la conclusión a todo lo que hemos hablado, ¿cómo podemos hacer para no seguir creando sufrimiento en nuestra vida? Sí, William, para no seguir creando sufrimiento en esta vida, nosotros tenemos que tomar acciones y saber que los responsables de crear un destino mejor o un destino con sufrimiento somos nosotros mismos. Cuando uno empieza a evitar el sufrimiento en otro, empieza a armonizar, a ayudar a los demás, entonces en ese momento ya empezamos a cambiar nuestro destino. O sea, cambiando las causas se cambia el resultado. Si yo, William, digo, voy a empezar a hacer buenas obras, y los televidentes dicen, vamos a darlo, aunque sea una sonrisa en el día. Cuando uno sonríe, tal vez una persona viene toda triste y sonríe con uno, se lleva esa sonrisa y llega sonriente a su casa, llega en armonía. Entonces uno hace el cambio. Cada uno debemos hacer el cambio, William, y ayudar a los demás. Por ejemplo, los niños no saben. Si a los niños se le empieza a decir, si tú causas daño, tendrás sufrimiento en tu vida, entonces yo pienso que el niño dejaría de hacer daño. Entonces todos nosotros, William, debemos que tomar conciencia de cada acto que hacemos para evitar sufrir en nuestra vida. Y es que cada acción que nosotros hacemos en nuestra vida toca una cuerda en la eternidad, dice otro pensador. ¿Cómo podemos hacer para que nosotros ya, digámoslo así, ya tenemos el karma? ¿Podemos salirnos de esta ley? ¿Existe algo para nosotros retirarnos para que no tenga función en nosotros esa ley? ¿O no se puede superar? Ya está esa ley, ya... La ley de causa y efecto es una ley mecánica que nos va a regir mientras tengamos agregado psicológico. O sea, cuando uno tiene agregado psicológico es una ley mecánica, pero cuando uno va saliendo y va purificando y creciendo espiritualmente, uno se va dando cuenta de que cada acción da un resultado, entonces evita dañar a los otros, evita que el agregado psicológico se manifieste en uno. Entonces se va saliendo poco a poco de esa ley. Sin embargo, si uno no se quiere dar cuenta que el agregado psicológico nos está manejando en nuestra vida, claro que cada día vamos a ir sufriendo más. Porque si yo no hago el cambio, si ustedes no hacen el cambio,
Entonces, de lo que único que puede caer solo es agua del cielo, solo lluvia. Tenemos que hacer un cambio espiritual, un crecimiento personal, mejorar nuestra existencia. El Dalai Lama decía, todas las religiones del mundo llegan a un punto en común, hacer del ser humano un hombre mejor para que deje de sufrir. Entonces, por eso es que siendo mejores personas prácticamente. Siendo mejores personas. No teniendo los errores de pensar negativamente, de insultar a los demás o decir con nuestras palabras, causar daño a otros y tener unas acciones positivas. Bueno, a medida de conclusión, para que a nuestros amigos televidentes les quede claro el tema del día de hoy, alguna pequeña así, abarcando una las síntesis. dos partes. Una síntesis. Sí, una síntesis. Sí, la ley de causa y efecto va a influir en nuestra vida y por eso tomemos conciencia de hacer actos positivos para hacer actividades edificantes dentro de nosotros y hacia los demás, hacer el cambio. Cada persona puede mejorar su vida ayudando a otros. Por eso las buenas obras es la que hacen que paguemos el karma negativo que hemos creado en existencias anteriores y cada día ser mejores personas. Bueno, algún lugar donde los puedan visitar en San Miguel o en Usulután, donde el amigo Cáceres tiene las direcciones ahí. La dirección del Movimiento Gnóstico de San Miguel va a aparecer ahí en la pantalla. De Mauricio Cáceres, sé que es el tránsito, pero no sé bien dónde sí. Bueno, pero de todas maneras, amigos televidentes, ahí está apareciendo la dirección en pantalla para que los ubiquen y qué días se reúnen para saber, no sé. Sí, en el Movimiento Gnóstico de San Miguel, las conferencias públicas son a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la noche y los domingos de 10 a 11 de la mañana. Y están todos invitados y también nos pueden buscar en las páginas del Movimiento Gnóstico San Miguel, Juventud Gnóstica Solar, y este programa también es en YouTube. Bueno, un gusto haberla tenido aquí con nosotros compartiendo este maravilloso programa de Gnosis, conocimiento ancestral. Y pues nada, darle las gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos. Y pues se les desea que tengan un buen cambio en sus vidas y empiecen a ser mejores personas. Muchas gracias. Gnosis, conocimiento ancestral, fue presentado gracias a USA Tours.